Bueno, hoy hablábamos sobre la vastísima experiencia del profesor Borges y les decíamos además que, aparte de toda la parte teórica que el profesor tiene, director del Instituto de Investigación Seguridad, dije bien, y Educación Vial, el ISEF, está todo el asesoramiento que normalmente él brinda en materia judicial. Y vamos a hablar de un tema que debe ser motivo hoy en día de mucha discusión porque tiene una utilización a nivel del tránsito alarmante, que es la utilización del celular mientras manejo. Primero que nada, buen día, profesor, un placer tenerlo. De mismo modo, muchas gracias, un gusto estar acá. Yo decía alarmante porque, a ver, acá no necesitamos prácticamente de ninguna estadística para mirar a nuestro alrededor lo que es la utilización del celular, ya no solo para hablar, para mandar mensajes de texto. Obviamente. Antes uno se ocultaba, ¿verdad? Pero ahora es a ojos vistas, nadie tiene la menor vergüenza en admitir, y que ahora inclusive en los siniestros a los que vamos, cuando ya uno tiene la percepción, sobre todo los que son por alcance, los choques de atrás, siempre hubo uno que venía desatento, ¿no? O sea que ya hasta la gente lo está reconociendo. Y evidentemente que el celular, bueno, ha invadido nuestras vidas, se ha convertido en un elemento adictivo, es como el alcohol, como las drogas, ¿verdad? Estamos metidos en eso, en una adicción de tener el celular a mano, saber qué sucede. Pero dentro de ese artilugio de la vida moderna que hace la vida evidentemente mucho más fácil, metido dentro del vehículo es un elemento que potencia los riesgos y el peligro de una manera realmente muy importante. Y a veces no somos conscientes de las consecuencias que se pueden producir cuando uno hace un mal uso de algo que está hecho para darnos beneficio, como en el caso también, muchas veces decimos, como está integrado a la sociedad el uso del automóvil. En el caso del celular, del móvil, bueno, nosotros vemos que hace una combinación de los tres elementos distractores que son importantes como potenciadores de peligro, que es la distracción visual, la manual y la cognitiva, con aquello de decir, bueno, ¿cuáles son las fases de peligro que nos proporciona, por decir así, el celular? La primera fase es que uno cuando recibe la llamada y tiene el sonido, ya ahí entra en una incertidumbre de qué hace. Más, a algunos le entra la angustia de rápidamente tratar de conectarse con quien llama. Entonces esa es una fase de peligro donde el individuo tiene una distracción manual porque retira la mano de un volante para ubicar el móvil, y la otra, la distracción visual, porque va a intentar identificar quién lo llama. Claro. Y aunque no conteste, a veces solamente el sonido del celular hace que uno pierda un porcentaje de atención que evidentemente le potencia el riesgo. Esa sería una fase. Otra fase de peligro es cuando uno intenta, como tú decís, Humberto, cuando queremos llamar o mandar un mensaje, lo vemos hoy. Nosotros si venimos a 50 kilómetros por hora y recorremos casi 14 metros por segundo, discar nos lleva un tiempo entre 5 y 10 segundos. Quiere decir que a 50 por hora prácticamente estamos entre 68 y 70 metros que venimos totalmente a ciegas. Casi una cuadra. ¿Qué tal? Y si lo haces en carretera que venís a 90, estamos hablando de casi 300 metros. Qué disparate. Entonces uno ahí tiene otra fase de peligro, discar. La otra fase de peligro es cuando uno intenta hablar o conecta la llamada y se pone a armar la conversación. Ahí evidentemente y científicamente comprobado, el cerebro baja hasta un 40% la posibilidad de atención que está en función de una tarea que hacemos inclusive confundir al cerebro, porque ¿qué sucede? Después del minuto y medio que el individuo viene hablando por celular, inclusive lo haga con dispositivos de manos libres, es imposible que un individuo, esa atención dividida que tenemos los seres humanos de poder hacer dos acciones a la vez, es un tiempo que está limitado por el cerebro, ¿verdad? Claro. Hay gente que está entrenada y tiene la posibilidad de hacer dos cosas a la vez en determinado tiempo. Pero ¿qué sucede al minuto y medio o dos, cuando mantenemos esa conversación aún con manos libres? Sucede que el cerebro, que le pusimos la orden de mirar, de ver y de que nos anticipe el peligro, lo pusimos en la función de escuchar. Y el cerebro se pregunta, y acá se confunde, como decíamos hoy, el alcohol o la droga, ¿veo o escucho? Si la conversación se torna interesante,
y se prosigue en el tiempo, el cerebro, ¿qué hace? Bueno, el auricular se roba muchísimo porcentaje de lo que es la atención concentrada y sostenida que teníamos a través de la vista y se pone a disposición de la conversación. Por eso suceden estos choques de atrás, los pasados en una curva, la gente no ve las señales, el ángulo de visión se cierra, entramos en lo que se llama la visión tubo. Entonces es muy complejo poder mantener una conversación más de ese tiempo. Y como tú hoy decías, inclusive jurídicamente, a título expreso está prohibido hablar por celular. Es decir, el retirar la distracción que dijimos, manual, y la distracción visual. Pero en manos libres, que vemos a veces que se dice, sí, se puede hablar por manos libres, nosotros decimos, dentro de una demanda, si se pudiera comprobar que excede el minuto y medio, 2 minutos, que en el mundo desarrollado es delito después de ese tiempo, uno puede ir al derecho comparado y bueno, y vincular un desastre con el tiempo por el cual venía conduciendo, hablando, ¿verdad? Esto es importante. Por lo tanto, al celular, si uno lo va a hablar, tiene que buscar un lugar donde poder parar y después responder la llamada cuando se aleja del peligro, de lo que tiene delante y lo que hay alrededor de él. Ahora, algunas de las distracciones que genera el hablar a través del mecanismo manos libres, ¿no? Supongamos que inclusive la persona respondió la llamada o llamó antes de comenzar a conducir y que empezó a conducir una vez ya estaba conectado. ¿No se pueden comparar, poniéndome un poquito de abogado del diablo, con la distracción que puede generar la charla del copiloto, del que va al lado? Bueno, eso es a veces fuente de mucha consulta, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. No, y está además científicamente comprobado. Quien viene al lado tuyo y viene viendo la situación de tránsito, si hay algo de riesgo, te dice cuidado. Colabora en la atención del grupo. Exacto, porque viene prestando atención a lo que sucede y él también se autoprotege. Claro. Es distinto a aquel que está lejos de ver qué es lo que está sucediendo contigo, que él va a seguir enfrascado en la conversación, y hay otro proceso, el proceso mental que nosotros hacemos para imaginarnos el rostro o la posición, ¿verdad?, del otro individuo. Que no está ahí. Exacto. Claro. Es un esfuerzo mental que hace que nosotros perdamos hasta el 40% de la atención. Y el otro elemento, como factor de peligro, es qué pasa cuando después cortamos la llamada. También vamos a ubicar el celular en algún lado, nos distraemos visualmente, pero cognitivamente el cerebro, después de cortar, queda enganchado, según el tenor de la conversación, unos cuantos minutos en la conversación que dejé. No todo el mundo tiene la facilidad de recomponer la estructura del escenario que tiene delante. Para ello hay que estar entrenado. Entonces, cuando uno va a utilizar el celular, tiene que hacerlo realmente controlando el tiempo, en el caso de manos libres. Si es utilizando la mano para sostener el móvil, se debe de tener, consejo importante, no debemos parar sobre la banquina para hablar por celular, hay que buscar un lugar apartado del arcén, la banquina solamente por una pane, por un desperfecto mecánico, pero no para hablar por celular, y alejarlo de esa situación. En algunos casos hemos visto que la empresa entrega el celular, lo hemos visto que hay gente que filmó a profesionales que van conduciendo y mandando mensajes por hablar. El profesional en ese caso no puede aducir como un atenuante, me llamaron de la empresa. Es muy difícil que después la empresa diga, bueno, yo le doy el celular, pero no le dije que no parara. Claro. Por lo tanto, el consejo es que utilicemos correctamente el móvil, pero no excedamos o no abusemos de esta situación que si precisamos, chocamos con las 2 manos en el volante y prestando toda la atención hacia adelante, cómo podremos nosotros potenciar un peligro con una sola mano y además nuestra mente en otra cosa donde nosotros corremos unos riesgos brutales. Y como decía Humberto al comienzo, hoy ya es a ojos vistas. No sé si esto pasa porque no hay fiscalización, que creo que hay poca en ese sentido, Sí. o que no llegamos a entender el riesgo potencial de utilizar el celular cuando conducimos. Yo creo que pasa por ahí, creemos que lo vamos a poder resolver y no nos damos cuenta de estos datos que cuando el profesor los expresa son absolutamente elocuentes. Fíjese de qué modo ha influido en nuestra vida, que me aporta la producción. Yo lo tengo congelado, lo tengo en pausa en este momento. Hay un video en Alemania en donde se han colocado semáforos en el piso para ayudar a los transeúntes, a los peatones que van con celulares a darse cuenta de la existencia de peligro. Es decir, dándose cuenta, y esto es otro de los peligros, allí lo tengo congelado, pero ven allí la pasada del metro, lo que ustedes ven debajo, esas luces, ahora lo voy a alargar en play,
son semáforos para esa chica, ¿ven? Que titilan, para que esa chica sepa que está por pasar un tren, un metro, es decir, semáforos en el piso. Vean, es impresionante, ¿eh? Esto es en Alemania para los peatones que se han transformado también en un gran peligro para los conductores. Exacto, estábamos hablando de los conductores, pero tenemos partes en Inglaterra y en China donde se ha separado el camino de quien va hablando por celular, del peatón que habla por celular, que tiene lo que sería hoy como una especie de ciclovía, pero sería el individuo que habla por móvil, y el otro por el transeúnte que no utiliza el móvil. O sea que ya en el mundo entero ya se están aplicando situaciones donde corregir la deficiencia del peatón cuando utiliza el celular. O sea, se ha separado el sector por el cual viene caminando, ¿no? Y creo que China ya también lo ha hecho y ha dividido en la vereda y pone quien va hablando por el móvil y quien no. Sí, será importante esto en el mundo, ¿no? La verdad que sí, profesor, muchas gracias. Al contrario, sí. Gracias a ustedes. Nos estamos reencontrando y que sirva esto por lo menos para que tomemos un poco de conciencia de los peligros que tenemos. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos tenido una vez más con el profesor Arturo Borges.